a todos los asistentes, a CITAL por dar el espacio para que se pueda formar esta subcomisión de Red Argentina de Métodos Alternativos. Y bueno, nos pareció interesante comenzar por la industria cosmética y por los productos domisanitarios, ya que el conocimiento de esta metodología alternativa a los animales es una tendencia, una exigencia reglamentaria en Europa. Y bueno, y nuestros países latinoamericanos están acercándose también a esa meta. ¿Cuál es el estado de situación en la Argentina? Bueno, hasta el presente, para ensayos de screening preliminar, para ensayos de compatibilidad o de aceptabilidad, en el caso de screening y de compatibilidad, todavía se utilizan los animales de laboratorio. Pocos ensayos hay in vitro disponibles, en el caso del screening preliminar, lo mismo que compatibilidad. En compatibilidad también hay ensayos clínicos y en el tema de la aceptabilidad, evidentemente la prueba en uso en animales hasta el presente se utiliza. ¿Cuál es el futuro? Y el futuro son los ensayos in vitro que reemplacen a los animales en todos los, digamos, toda la metodología alternativa que reemplace tanto el screening preliminar, compatibilidad y aceptabilidad. En screening preliminar me refiero fundamentalmente a materias primas, que vamos a ir desarrollándolo a lo largo de la charla. Hay que partir de una premisa importantísima dentro de lo que es la industria cosmética, que abarca los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes, que son seguros según las condiciones normales y previsibles de uso. Esta premisa es fundamental porque nos va a orientar a qué ensayo se hace al producto terminado y qué ensayo se hace a la materia prima. Sabemos que un shampoo, las condiciones normales de uso es lavarse el cabello, por lo tanto haremos aquellos ensayos necesarios en el producto terminado que nos avale la seguridad del producto, la compatibilidad. Pero es razonablemente previsible de uso que si el usuario utiliza el shampoo en la ducha, y entonces ya el shampoo no solo toca el cuero cabelludo, interactúa con el cuero cabelludo y con el cabello, también con el resto del cuerpo. Por lo tanto, podemos hacer algún ensayo para ver si se utiliza en la ducha, eventualmente a ver cuál es el comportamiento. Y por otro punto, no es previsible de uso ingerir el producto. Por lo tanto, todos los ensayos que pensemos en asegurar este punto realmente no tiene sentido. Basándonos entonces en ese concepto, vamos a ver un poco la definición de producto cosmético, que muchos del auditorio que veo están en la industria, pero bueno, la idea de esta charla es que sea multidisciplinaria, que podamos estar todos los actores que formen parte de lo que es la industria cosmética y los productos domisanitarios, desde instituciones, desde laboratorios, desde entidades académicas, la parte reglamentaria y los usuarios y las empresas. Por lo tanto, entonces la definición, para aquellos que no están familiarizados, según la resolución 155 del 98, que comprende como productos cosméticos para la higiene personal y los perfumes aquellas preparaciones constituidas por sustancias naturales o sintéticas o sus mezclas. Acá claramente nos da el enfoque de cuáles son los ingredientes o las materias primas que son utilizadas en este tipo de productos y que entonces, dependiendo justamente de la naturaleza, es decir, si son naturales, son sintéticas, son mezclas, son biotecnológicas, van a tener determinados requerimientos en el control o en el asegurar que el producto, digamos, que esa materia prima sea inocua. De uso externo en las diversas partes del cuerpo humano, y entonces acá la definición nos dice dónde interactúa o dónde es que se coloca el cosmético para ejercer su acción. Y entonces tenemos la piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral. Es muy importante el concepto de uso externo. Esto quiere decir uso externo que el cosmético se aplica no o sea, directamente sobre la superficie de la piel sin ningún mecanismo de invasión que pudiera alterar digamos, la introducción. Entonces, externo quiere decir que se aplica sobre la superficie de la piel o de estas zonas donde estamos mencionando. Y el objetivo del cosmético principal,
como exclusivo principal es higienizar, perfumar, cambiar la apariencia, proteger, mantener en buen estado, corregir olores corporales para las zonas de aplicación en las cuales está definido. Pero lo importante en el concepto es que estos productos no podrán proclamar actividad terapéutica alguna, es decir, ninguna actividad biológica, ninguna modificación estructural desde la parte biológica está contemplado. Si no, pasamos a otra categoría. Otra disposición que me pareció interesante para aquellos que no están en el área cosmética y que además de alguna manera nos define este criterio de clasificación de los productos cosméticos justamente en grado 1 y grado 2. Digamos, el alcance de estos criterios fueron definidos en función de la probabilidad de ocurrencia de efectos no deseados debido al uso inadecuado del producto, su formulación, finalidad de uso, áreas del cuerpo a las que está destinado y cuidados a ser observados en su utilización. Por lo tanto, vemos que los criterios de clasificación es a efectos no deseados y justamente la metodología alternativa en gran parte va a apuntar a los ensayos de seguridad, como vamos a ver, y secundariamente a los de eficacia. Por lo tanto, entonces, según esta disposición, los grados 1 son productos de higiene, personal, cosméticos y perfumes, que se caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales y cuya comprobación no es inicialmente necesaria. Entonces así nos encontramos que jabones, shampoos, maquillajes, que per se por los ingredientes, por la formulación, tienen características que hacen a su funcionalidad y que no es necesario demostrarla. También, por ser productos con propiedades básicas o elementales, no tendrían, mejor dicho, ensayos de seguridad que avalarían esta condición. De todas maneras, es importante recordar que la responsabilidad del que elabora el producto cosmético y que lo pone en el mercado es el responsable de asegurar que sea inocuo, seguro, eficaz. En la clasificación tenemos al producto de grado 2. Ya esta clasificación incorpora a los que poseen indicaciones específicas cuyas características exigen comprobación de seguridad y o eficacia, informaciones, cuidados, modos y restricciones de uso. Entonces, en estos ejemplos nos encontramos productos infantiles en todas sus categorías, sean maquillaje, de higiene, cosméticos con declaración de funcionalidad y determinados atributos, claims o declaraciones que vamos a ver después por otra disposición que hace a los requisitos técnicos. Entonces, vimos un poco la definición de lo que es un producto cosmético. ¿Qué es un producto de uso doméstico, domisanitario? Se entiende por producto domisanitario aquellas sustancias o preparaciones destinadas a la limpieza, lavado, odorización, desodorización, higienización, desinfección, desinfestación, para su utilización en el hogar o en ambientes colectivos públicos o privados. Claramente, esta definición, entonces, nos está diciendo que lo que tiene, digamos, como enfoque, como target, es directamente los objetos inanimados, son todas las superficies, es decir, todo lo que sea ajeno a la aplicación en el ser humano. Me cambiaron la... Perdón, ¿eh? Se cambió el cursor para avanzar. A ver. Entonces nos encontramos con que la clasificación de los domisanitarios van en riesgo 1, que son productos de limpieza afines, exceptuando los cáusticos y corrosivos para su manipulación, que no requieran una protección especial, y el riesgo 2, que son los productos con actividad antimicrobiana, con efectividad o con actividad desinfectante, los propuestos con un pH inferior a 2 o mayor que 13, los productos con alto poder oxidante o reductor, los productos biológicos a base de bacterias. Por lo tanto, vemos que los productos de riesgo 1, por ejemplo, según Mercosur, pueden ser detergentes empleados que deben ser biodegradables, con un valor mínimo de biodegradabilidad, con una información técnica, con un determinado pH, con ensayos en algunos casos cuando están de un rango que pudieran ir a estudios dermatológicos. Entonces vemos cómo desde una categoría de producto, vemos grado 1 también, el registro y los claims que pueden estar relacionados. Vemos entonces que en ambas categorías de productos, que tenemos los ejemplos de riesgo 1 y riesgo 2,
nos están inclinando a ensayos de seguridad que puedan utilizarse claramente por metodología alternativa, que es lo que vamos a explicar. Entonces, estas indicaciones específicas nos hacen la necesidad de ensayos. ¿Qué ensayos? Para la seguridad y para la eficacia. Entonces, si volvemos un poco a la industria cosmética, que tal vez es la que más vamos a desarrollar, porque hay algún ensayo específico y más determinante para la industria de domi sanitario, podemos decir, perdón, podemos decir que un producto cosmético se puede utilizar desde 13.000 materias primas hay en la industria cosmética con 30.000 denominaciones. Y a lo largo del día vamos, esto es una manera jocosa de decir, cuántos cosméticos usamos durante el día. Entonces, es importante plantearnos, ensayos de seguridad, sí. ¿De quién? Bueno, por un lado para los ingredientes o para las materias primas y por otro lado para los productos terminados. Entonces nos encontramos con que los proveedores de materias primas tienen que hacer ensayos también de seguridad, utilizando esta metodología, para que después la industria cosmética lo corrobore y los puede utilizar con las indicaciones para su producto terminado. Entonces nos encontramos un poco con algunas, a veces, publicidades alarmantes que nos dan alarma, ¿no? En la publicidad. Por ejemplo, este producto, esta crema dental que fue retirada del mercado en Costa Rica, pero bueno, analizando dice que tiene dietilenglicol, encontraron que tenía dietilenglicol, entonces por lo cual, por supuesto, la seguridad ya no solo depende de la calidad o del ingrediente que sea seguro, sino también, por supuesto, de las buenas prácticas manufactura que de alguna manera nos dan la calificación de proveedores confiables y las buenas prácticas manufactura nos dan también cosméticos, la elaboración de cosméticos seguros. También nos encontramos por ahí con esta percepción del riesgo, este aviso también en una publicación de un diario, y miren que este es del año 2005, donde hablan de quién, justamente hablan del triclosan, porque bueno, explican en ese momento que el triclosan, que es utilizado en tantos productos, o que era utilizado en tantos productos, por la acción solar, por el medio ambiente, en fin, resulta ser tóxico. También nos encontramos tesis doctorales, por ejemplo, pastas, bueno, no tengo ningún problema con las pastas dentales, pero justamente me llamó la curiosidad esto, pastas dentales en el medio ambiente si es peligroso. Y es una tesis doctoral de una universidad de Suecia, donde se plantea entonces que las pastas dentales se usan 2 veces por día, de 4 a 5 tubos. Y entonces la pregunta que hace esta tesista es, ¿cómo se comportan estos compuestos cuando entran en contacto con el medio ambiente? Porque los utilizamos para la salud de los dientes, sabemos que es seguro para el organismo, pero cuando se mira el efecto de estas sustancias, ¿son tóxicas para otros organismos? ¿Se pueden acumular? ¿Son biodegradables? Y entonces acá surge otra rama en la cual los métodos alternativos apoyan a la industria cosmética y a los domis sanitarios y a los químicos en general, que es la ecotoxicología, y que también es una herramienta, y como esto yo les puse este ejemplo, pero quienes están en la industria cosmética saben de los microplásticos, todas aquellas microplásticos que pueden formar parte de formulaciones para un efecto abrasivo, que hoy por hoy en muchas partes del mundo están prohibidos por su impacto en el medio ambiente. Entonces, bueno, volviendo a la seguridad, el primer antecedente tóxico que hay en Europa fue el uso del hexaclorofeno, lamentablemente en un talco infantil como un antimicrobiano, porque, bueno, la concentración, de nuevo, las buenas prácticas de manufactura no fueron bien hechas y entonces esto provocó la muerte de niños. Después se descubrieron los efectos del hexaclorofeno, por lo cual también se retiró del mercado. Paralelamente, Estados Unidos también crea, dentro de la Asociación Médica, crea justamente en 1964 y en 1968 la Sociedad de Toxicología, y acá comienzan a aparecer las primeras reacciones cutáneas en respuestas a drogas por vía oral, pero también exposición de sustancias químicas, a cosméticos, a irritación mecánica, a exposición solar, en fin. Entonces vemos cómo digamos, lo que en la toxicología o las reacciones fueron cada vez siendo más importantes. Esto me pareció también otra premisa muy importante, muy precisa, es decir, no hay sustancias inocuas, solo hay formas inofensivas de manejarlas. Y esto creo que es importante, y por lo cual en Europa aparece el programa REACH, que es la gestión de las sustancias y preparados químicos. Esto fue una nueva legislación en el 2007
El REACH justamente viene de digamos, de los vocablos registración, evaluación, autorización, restricción. Y en definitiva, este programa REACH fue planteado en Europa cómo manejar las sustancias químicas. Si bien tenían codificación, algunas tenían ensayos de seguridad, otras no lo tenían, y entonces se preocuparon desde Europa, digamos, no solo la parte de autoridades, sino también la industria, entonces en clasificar, etiquetar, envasar, por eso apareció el sistema globalmente armonizado de las Naciones Unidas, y este programa REACH tenía la idea de mejorar la protección de la salud humana, pero acá entra el concepto del medio ambiente, que hoy por hoy creo que también nos involucra no solo a la industria cosmética y domisanitario, sino a todos los productos en general, a toda la industria. ¿Cuál es nuestro impacto? Entonces, este REACH tenía facilitar a la industria europea innovación y competitividad, responsabilidad frente a los riesgos de manejar estas sustancias químicas, porque bien, es muy importante en el caso de la protección de la salud humana no perder de vista primero la elaboración de la materia prima, y entonces aparecen digamos, todas las normas que hay referidas al personal que manipula desde la elaboración de la materia prima. Entonces, esta agencia de químicos europeos, ECA, que está en Helsinki, es la que maneja este programa REACH para darle sustitución a aquellos peligrosos. Bueno, el REACH requiere de base de datos. Obviamente que no son todas las sustancias, sino la preregistración comenzó desde el 2008, aquellas sustancias que producían más de 10 toneladas hasta el 2018. Convengamos que el REACH inicialmente contaba con información exclusivamente de productos que se habían testeado en animales. ¿Cuáles son los que no están contemplados en este programa REACH que ya finalizó? Sustancias radioactivas, polímeros, según la definición de la Unión Europea, silos monómeros, las drogas, medicamentos, los biocidas y sustancias que existen en la naturaleza y su composición no se modificó. Porque evidentemente no vamos a efectuar ningún ensayo toxicológico, no vamos a tratar de ver si estas sustancias pueden ser potencialmente dañinas, porque per se tienen una actividad que justamente va o persigue ese efecto o no lo vamos a buscar. Entonces, la información para el REACH es la identificación, la composición, las propiedades, las medidas para su uso, el transporte sin riesgo y la información toxicológica y ecológica. Y con gran placer, hace muy poquitos días, en junio del 2020, el ECA habla justamente del uso de alternativos, de métodos alternativos a los animales para la regulación REACH. Entonces, hasta el momento, toda la información que se contaba y que se presentaba a las empresas y demás se basaba porque no había una exigencia de métodos alternativos. Pero como vemos en esta industria, en la de productos químicos en general, esta es abierta, la pueden consultar en internet, es muy interesante, es reciente, donde justamente desde el inicio se habla de que por qué hay que usar metodología alternativa a los animales. Así que bueno, hasta ahí. No sé si las preguntas las vemos después, ¿no, Pablo? Voy muy rápido, pero tengo mucho para decir. ¿O voy bien? Vas bien, Silvia. Sí, yo creo que las preguntas es mejor dejarlas para el final, así podés explayarte y muchas Perfecto, veces se hacen avanzo. preguntas, cosas que vos respondés luego. Ok, perfecto. Bueno, entonces, hasta ahora dimos como el marco, es decir, ¿por qué entonces la industria requiere estos métodos alternativos, no solo para la selección de la materia prima, no solo para la producción, sino para el postventa, es decir, para todos los daños o eventualmente impacto que hagan en el medio ambiente? Entonces, esto seguramente muchos de los que están lo conocen, pero bueno, reconocer entonces que el camino general para evaluación del riesgo va a ser la identificación del peligro por el riesgo intrínseco que tenga esa materia prima, propiedades físico-químicas, evaluación toxicológica, la evaluación de la dosis respuesta, que es el riesgo potencial, es decir, la relación entre la dosis y la manifestación de daños, determinación de las dosis sin efecto adverso, evaluación del nivel de exposición, que es fundamental, cuánto tiempo en este caso, modelos, bueno, por supuesto, simulando niveles de absorción y biodisponibilidad. En el caso de la cosmética, niveles de exposición, bueno, si el producto se usa una vez por día, si el producto se usa una vez cada 20 días, si el producto, como tenemos ahora, todos los productos de uso sanitario, que los estamos usando 8 veces por día o más.
y la caracterización del nivel de seguridad, que está relacionado al margen de seguridad y al riesgo aceptable para su uso durante toda la vida. Entonces, ¿qué son los métodos alternativos para este Comité Científico de la Seguridad de los Consumidores, el SCS, que fue cambiando a lo largo de su creación en distintos nombres? Define como todos los procedimientos en los cuales se puede reemplazar la utilización de animales de laboratorio con el refinamiento de las técnicas para reducir el número de animales requeridos y disminuyendo el sufrimiento o estrés porque el animal se somete, a fin de satisfacer las necesidades esenciales de los seres humanos y otros animales. Entonces, en esta definición de métodos alternativos queda claro que métodos alternativos, y acá tenemos un trabajo y tenemos a Pilar presente, muchísimas gracias Pilar, que es una de las mentoras de Rama, de Acital y de ayuda en todo lo que va a ser nuestro comienzo, nuestros pasos más fuertes y más sólidos. Bueno, justamente ella escribe a través en esta revista técnica sobre el uso de métodos alternativos justamente para la seguridad de los ingredientes cosméticos. Entonces, esta metodología es alternativa, pero es basada en las 3 R's. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de refinar los métodos existentes, tratando de reducir el número de animales y, por supuesto, el reemplazo como algo casi, digamos, ideal, que lamentablemente hoy por hoy todavía no podemos. O sea, seguimos trabajando o con 3 R's o tal vez con 2 R's, como vamos a ver después. Entonces, este concepto de métodos alternativos y estrategia para testeo de ingredientes, y empiezo con los ingredientes, porque evidentemente si los ingredientes son seguros o los ingredientes no tienen antecedentes de toxicidad, mi producto terminado, sea domisanitario o sea cosmético, fundamentalmente cosmético, porque vimos que hay muchos de domisanitarios que tienen esa algicida, protecida, insecticida, es decir, tienen per se, ¿no es cierto?, una toxicidad, para eso están diseñados, pero en el caso de los cosméticos, los ingredientes se pueden entonces investigar desde el punto de vista in silico, en estructura, ya vamos a ver qué, vamos a hacer ensayos in vitro y después vamos a hacer la evaluación en el riesgo de exposición, que entonces ahí pasaríamos a los ensayos clínicos. Entonces, ¿qué es esto de herramientas en sílico o en papel? Bueno, son matemáticas de predicción, son herramientas de simulación computacional, conociendo la estructura, la actividad relacionada a la forma cuantitativa de un ingrediente, y de ahí viene entonces, para establecer su seguridad, viene esta sigla del CUSAR. Así, los ingredientes con grupos funcionales, alcoholes, ácidos, ésteres, han sido estudiados por esta metodología. Para predecir la mutagenicidad, carcinogenicidad, los CUSAR se han limitado principalmente a clases específicas de grupos químicos, por ejemplo, aminas aromáticas, nitroquímicos, heteroaromáticos, es decir, ya uno tiene una orientación sobre una molécula si podría llegar a ser. Pero después vamos a ver un ejemplo muy claro que realizó justamente en una alianza público-privada para presentar este modelo donde se usa el CUSAR y los métodos alternativos in vitro. Entonces, el CUSAR justamente quiere decir lo que les acabo de decir y en realidad trabaja con algoritmos. Y ahí al lado les puse un algoritmo. Entonces, utiliza los datos realizados en ensayos in vitro, in vivo en animales, es decir, el antecedente, para realizar esa base de datos sobre moléculas nuevas, es decir, utilizamos las antiguas para ver si estos algoritmos y acercamientos estadísticos nos permiten analizar datos justamente fundamentados en la estructura química y en los datos biológicos con lo que contamos. Y así se pueden obtener determinadas predicciones. Por supuesto que el CUSAR no es propio, no es para la cosmética, son para todas las sustancias químicas que tienen utilización, inclusive hasta para medicamentos o drogas utilizadas en el área farmacéutica. Entonces, este CUSAR tiene una especie de fuente de base de datos que es abierta, ahí yo les puse la página web. Después igual cualquier información la podemos suministrar por el correo de Rama, y donde hay 19.000 sustancias con una gran información sobre justamente el TTC, que ahora vamos a hablar de qué es. Entonces,
Para la metodología in vitro tenemos, por un lado, los modelos matemáticos en papel CUSAR y después tenemos la metodología en sí in vitro. Entonces, ¿qué podemos utilizar en vez de utilizar animales como alternativos? Bueno, órganos, baños, perfusión, cultivos, cortes, órganos reconstituidos, explantes, cultivos primarios de células dispersadas, líneas celulares, transgénesis y sistema libre de células. Como vemos, los sustratos en los cuales podemos hacer la metodología in vitro